Esta semana se supo que Yidis Medina dijo en la Corte Suprema de Justicia que a Teodolindo Avendaño le han dado más de 200 millones de pesos en efectivo como pago por su ausencia el día de la votación que aprobó la reelección. La excongresista también dijo que el dinero depositado en las cuentas de Teodolindo y de su esposa salió de la Notaría 67 de Bogotá. Ignacio Gómez. María Cristina, el notario 67, Luis Camilo Omeara, tiene dos características llamativas. Primero, era funcionario del gobierno Uribe. Y segundo, es hermano del director político del Ministerio del Interior. Según la excongresista Yidis Medina, más de 200 millones de pesos salieron de la Notaría 67 de Bogotá para pagarle a Teodolindo Avendaño su ausencia en la votación que aprobó la reelección presidencial. Yidis Medina entregó a la Corte Suprema de Justicia varias colillas de cheques y recibos de consignaciones en las cuentas de Teodolindo Avendaño y su esposa. La Notaría 67, que funciona en el barrio Quirigua, en el occidente de Bogotá, fue creada por el presidente Uribe en noviembre de 2005. El presidente y Sabas Pretel de la Vega nombraron como notario a Luis Camilo Omeara Ribeira, quien había sido secretario general de la liquidada Administración Postal, entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Pero ahí no paran las vinculaciones del notario. Su hermano Jaime Andrés Omeara Ribeira es un alto funcionario del Ministerio del Interior y de Justicia. Omeara se desempeña actualmente como director político y electoral de ese ministerio. Omeara, el notario, le aseguró a Semana que conoce a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, pero que no es cierto que les haya dado plata en pago por su nombramiento como notario. Como sea, el notario Omeara tendrá que contradecir las declaraciones de Yidis Medina en la Corte Suprema de Justicia, a donde será citado en los próximos días. Mientras tanto, Teodolindo Avendaño, implicado por el testimonio de Yidis, sigue sin aparecer en Caicedonia. Para decirles la verdad, yo no lo he visto. No aparece. No lo hizo por ahí esta semana. En ese pueblo del Valle del Cauca le agradecen que su ausencia en la votación que permitió la reelección haya traído la prosperidad al municipio. Yidis Medina aseguró en la Corte Suprema de Justicia que en 2004, cuando dijo que no había recibido prebendas por su voto, lo hizo siguiendo instrucciones de dos abogados puestos y pagados por allegados al gobierno. Daniela Vargas. María Cristina, según la excongresista, los abogados estaban más preocupados por la suerte de los altos funcionarios que por la de ella. Asegura también que no fue ella la que pagó los honorarios de esos abogados. Poco después de votar a favor de la reelección en junio de 2004, Yidis Medina tuvo que afrontar varios procesos porque desde esa época se sospechaba que había vendido su voto. Debió acudir a la Procuraduría en el proceso disciplinario que involucraba al entonces ministro del Interior Sabas Pretel, al ministro de Protección Diego Palacio y a otros funcionarios del gobierno. La investidura de Yidis Medina también fue demandada ante el Consejo de Estado. En esos procesos tuvo como abogados a la ex registradora nacional Clara María González y al penalista Álvaro Montoya Flores, a quienes llegó por recomendación de un alto funcionario del gobierno. Por sugerencia de ese funcionario, Yidis fue hasta un hotel de Bogotá, donde fue recibida con aplausos por un grupo de personas partidarias de la reelección del presidente Uribe. Según conoció Noticias 1, una de esas personas, Héctor Echeverry Correa, le dijo que no se preocupara por su defensa judicial, que sería asumida por dos grandes abogados y que ella no tendría que pagar ni un centavo. Uno de esos abogados era Clara María González, quien la aconsejó en esos procesos, en los que Yidis Medina dijo bajo juramento que no existió ofrecimiento de prebendas a cambio de su voto a favor de la reelección. Yidis Medina le dijo a la Corte Suprema que mintió en las declaraciones de 2004, porque según ella siguió un libreto escrito por Clara María González y por el penalista Álvaro Montoya Flores, quien la asistió en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Yidis piensa que la instruyeron para sacar de cualquier problema a los altos funcionarios involucrados en la compra de su voto. La excongresista no fue quien pagó los honorarios de los abogados. De Montoya Flores se conoce poco, pero Clara María González actuaba como representante del presidente Álvaro Uribe y del Movimiento Primero Colombia en procesos para reclamar reembolso por votos en el Consejo Nacional Electoral. La abogada Clara María González es amiga cercana del exasesor presidencial y gerente de la campaña de reelección, Fabio Echeverry Correa. Fue miembro de la Asociación Patria Nueva constituida por el expresidente Turbay para apoyar la reelección y es vista como una persona cercana al gobierno Uribe. El caso de la abogada Clara María González y Yidis Medina recordó inmediatamente el de Santiago Medina, ex tesorero de la campaña de Ernesto Samper, quien al comienzo del proceso 8000 tuvo como apoderado al penalista Ernesto Amezquita, quien según Medina seguía más las instrucciones del entonces ministro de Gobierno Horacio Serpa que las suyas. Hay indicios de que Yidis Medina y Teodolindo Avendaño no fueron los únicos que recibieron beneficios por su voto a favor de la reelección. La esposa de otro de los congresistas que hizo posible la aprobación fue nombrada notaria en Barranquilla. Jennifer Zamudio.
María Cristina, se trata del entonces representante Jaime Amin, quien era el hombre de José Name en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Su esposa, Claudia Margarita Betancur, fue nombrada por el presidente Uribe y el ministro Sabas Pretel como notaria sexta de Barranquilla. El cuñado de Amin, Javier Ernesto Betancur, fue nombrado cónsul de Asuntos Generales en Nueva York. La Corte determinará si en este caso también se tipifica el delito de cohecho. 9 meses después de su voto en la Comisión Primera de la Cámara a favor de la reelección, la esposa de Jaime Amin, Claudia Betancur Valle, fue nombrada notaria sexta de Barranquilla. ¿Por qué nombra Uribe a mi mujer? Porque nos conocía. El nombramiento se produjo el 19 de abril del 2005. Pero debo aclarar que eso fue 9 meses después de la famosa votación de Yidis Medina en junio del 2004. El nombramiento fue en abril del 2005. 3 días después de este nombramiento, el hermano de su esposa y cuñado del congresista reeleccionista Javier Betancur Valle fue nombrado cónsul de Asuntos Generales en Nueva York. Él tenía algunos amigos dentro de la Cancillería. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero digamos por su perfil profesional aceptó ese cargo y está desempeñándolo con lujo de detalle. Versión que en la misma entrevista contradice a Amin cuando reconoce que él aceptó los cargos. El gobierno hizo estos nombramientos que yo acepté o que aceptaron estas personas en forma liberal y autónoma. El exrepresentante no cree que esté mal que sus familiares políticos hayan recibido puestos después de su voto favorable a la reelección. En un acto de liberalidad y generoso, el gobierno hizo un nombramiento que recayó en mi esposa como notaria sexta de Barranquilla. Amin se desempeña ahora como secretario privado del gobernador del Atlántico, el liberal Eduardo Verano de la Rosa.